Job capítulo 33. Eliú enseña a Job. A Eliú desafía la defensa de Job. 1:1-7. Eliú a Job: yo soy tu vocero delante de Dios. Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndame si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Gime aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. Eliú volvió a demostrar su don para hablar sin decir mucho. Estos primeros 7 versículos del capítulo son principalmente una introducción prolija e interminable. Y, como esperaríamos de un hombre más joven, Eliú fue inmediatamente menos formal en la discusión. Eliú le habló directamente a Job, apelando a él por su nombre. Los consejeros evitaron deliberadamente incluso mencionar el nombre de Job, lo que indica cuán formal era su relación. Sneak. B. El Espíritu de Dios me hizo. Gime aquí a mí en lugar de Dios. Vemos aquí también los toques de orgullo que marcaron a Eliú y a muchos jóvenes después de él. Estaba ansioso por demostrarle a Job y a los 3 amigos de Job que él era tan bueno, tan espiritual y sabio como ellos. Y, de hecho, podemos decir que Eliú se consideraba un poco mejor, más espiritual y sabio que Job y sus 3 amigos. Creía que podía ser un vocero eficaz de Job ante Dios, tal como Job había clamado antes. Job 9:32-33. 2. Es obvio que Eliú tiene algunos defectos evidentes. Habla demasiado, repite lo mismo, es enormemente engreído. Lo peor de todo es que, al igual que los otros amigos, malinterpreta gravemente el problema de Job como uno de pecado sin arrepentimiento y, como resultado, condena a un hombre justo. Mason. 3. En todo esto, Eliú es un espécimen interesante. Tiene puntos buenos y puntos malos, obviamente es orgulloso y hablador, sin embargo, a veces habla con poder y claridad proféticos. Ahora se une con una combinación de deferencia y arrogancia que captura la pose de la juventud que ve poco, pero lo ve claro. Andersen. C. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Eliú quería asegurarle a Job que no tenía nada que temer de su oferta de ser el vocero de Job delante de Dios. Y, a pesar de todo lo bueno que se pueda decir de Eliú, el hecho es que realmente es un pequeño charlatán asombrosamente pomposo. Toma todo el primer capítulo, por ejemplo, más partes del segundo, simplemente para aclararse la garganta y anunciar que tiene algo que decir. Mason. 2:8-11. Eliú dice de Job: tú crees que no tienes pecado. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas. De cierto tú dijiste a oídos míos: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. Eliú afirmó haber escuchado a Job con atención, y ahora reporta lo que dice que escuchó. Dijo que Job afirmaba ser puro, sin defecto, ser inocente, y sin maldad. No hay maldad en mí. Y esto significa que el joven Eliú no había escuchado a Job con atención. Aunque Job argumentó enérgicamente, y con razón, que él era un hombre generalmente piadoso, que era íntegro y recto, no afirmó no tener pecado o no tener maldad. Job ciertamente sabía que era un pecador en un sentido general y que no podía ser considerado justo en comparación con Dios. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Job 6:3. ¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad? Job 7:21. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job 9:2. Sé que no me tendrás por inocente. Job 9:28.
¿Por qué escribes contra mí amarguras, y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Job 3:26. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Job 9:20. 2. Necesitamos preguntar, por lo tanto, si Eliú es justo. Hasta cierto punto, lo es. Job ha afirmado repetidamente que es limpio y puro, independientemente de las palabras que haya usado. Pero, junto con esto, Job ha admitido con frecuencia que es un pecador. Andersen. 3. Por lo tanto, a pesar de las afirmaciones de Eliú de lo contrario, no escuchó correctamente a Job. Quizás escuchó la voz de sus palabras, pero no escuchó con atención el significado y el contexto de Job. 4. ¿Pero había oído Eliú a Job decir esto alguna vez? O más bien no interpretó mal sus palabras. Pues el buen Job no tenía tal presunción de sí mismo, como puede parecer por muchos pasajes suyos. V. Tampoco entendía por qué Job protestaba por su inocencia general. En realidad, la defensa de Job de su justicia es una defensa de Dios. Es una defensa de la fidelidad de Dios y al final, esta es la única pierna sobre la que un creyente tiene que pararse. Mason. B. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo. Aquí, Eliú fue más fiel al explicar la mente de Job. Job a veces sentía que Dios lo consideraba un enemigo, y, que en cierto sentido, lo había puesto en el cepo. Y, sin embargo, Eliú malinterpretó este sentimiento de Job, porque lo puso en el contexto de la afirmación de Job de la perfección sin pecado. Cuando Eliú puso la afirmación verdadera del sentido de Job de que Dios era su enemigo junto a la afirmación falsa de que Job dijo que no tenía pecado, hizo que la afirmación de que Dios era su enemigo pareciera mucho más errónea e incluso ridícula. B. Eliú insiste en que Dios ciertamente le ha respondido a Job. 1, 12-18, Eliú a Job, quizás Dios te habló en un sueño. He aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. El joven Eliú habló de nuevo en su manera imprecisa y prolija. Ciertamente era cierto que mayor es Dios que el hombre, pero eso no significaba que Eliú pudiera o debiera responder a Job, especialmente en la forma en que lo hizo. Sin embargo, Eliú hizo una fuerte conexión entre las dos en su propia mente. Y su razón para esta conclusión es la primera gran decepción en su discurso. La verdad de que Dios es más grande que el hombre, Job 33, 12b, es tan obvia que resulta banal. Nadie lo niega. Andersen. B. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Aquí Eliú dijo la verdad. Como muchos jóvenes, era algo orgulloso y demasiado confiado en su propia sabiduría y análisis. Sin embargo, al mismo tiempo, ciertamente tenía razón en algunos puntos. Tenía razón al decirle a Job que Dios no le debía a él, ni a nadie más, una explicación por lo que hace, y que Job se equivocó al exigir tal explicación. C. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. El pensamiento de Eliú aquí es que quizás Dios ya le había hablado a Job, pero Job no entiende. Pudo haber sido a través de un sueño o a través de una visión nocturna que Dios le advirtió a Job que se arrepintiera. Detendrá su alma del sepulcro, pero Job no estaba poniendo atención. Y es posible que Dios todavía hable a través de sueños hoy. Despreciar todo eso, solo porque hay muchos sueños vanos, sería casi tanta sabiduría como negar la Biblia, porque hay muchos libros tontos. Clarke. 2. Adam Clarke vio una distinción entre sueño y una visión nocturna. Visiones o imágenes presentadas en la imaginación durante el sueño, cuando los hombres están entre el sueño y la vigilia, o cuando, despiertos y en la cama,
están envueltos en una profunda contemplación, la oscuridad de la noche habiendo cerrado todos los objetos de su vista, para que la mente no se distraiga con imágenes de cosas terrenales impresas en los sentidos. 2, 19 a 28, Eliú a Job, Dios te habló en tus sufrimientos, para salvar tu alma de la muerte. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. También sobre su cama es castigado. Eliú acababa de sugerir que Dios le habló a Job en un sueño. Ahora sugiere que quizás Dios le hablaba a través de su sufrimiento físico. Y el castigo de la enfermedad y la flagelación del dolor azotan al pecador de regreso a aquel que es el único que puede salvarlo. Estos son los perros negros del gran pastor con los que trae de vuelta a las ovejas descarriadas hasta que vuelven a estar bajo su cayado, y él las conduce a verdes pastos. Spurgeon. 2. Aquí tomó forma el argumento principal de su argumento. Es que a través del sufrimiento, Dios está tratando con los hombres un asunto más elevado. Según este argumento, el sufrimiento es educativo. Morgan. 3. Más que cualquiera de los otros amigos, Eliú desarrolla la idea del sufrimiento como una forma de disciplina espiritual o castigo. Mientras que los otros amigos tocan este tema, hay una sutil diferencia en la forma en que Eliú lo aborda. Donde los demás ven el sufrimiento como un castigo para los pecadores, Eliú lo ve como la forma en que el Señor corrige y sana las vidas de aquellos a quienes Él ya se ha comprometido a salvar. Mason. B. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, de nuevo, Eliú, en su manera demasiado prolija, le dijo a Job que Dios sí envió un mediador de algún tipo. El problema de Job era que no lo recibió. Y, sobre mediador en Job 33 horas y 23 minutos, o intérprete, es decir, alguien que puede interpretar y revelar la verdad acerca de Dios y sus caminos. Bolliner. 2. Jesucristo es ciertamente un bendito intérprete. Un intérprete debe comprender dos idiomas. Nuestro Señor Jesús entiende el lenguaje de Dios. Cualesquiera que sean las grandes verdades de la inteligencia divina y de la sabiduría infinita, demasiado elevadas y misteriosas para que las comprendamos o incluso las percibamos, Cristo las comprende todas plenamente. Además, Jesús comprende nuestro lenguaje, porque es un hombre como nosotros, tocado por un sentimiento de nuestras enfermedades y escocido bajo nuestras enfermedades. Puede leer lo que hay en el corazón del hombre, y así puede decirle a Dios el lenguaje del hombre, y hablarle al hombre en el lenguaje del hombre lo que Dios le diría. Spurgeon. C. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia. En opinión de Eliú, si Job tan solo recibiera y respondiera al mediador de Dios, si tan solo admitiera la justicia, entonces sería restaurado al favor de Dios. Recibiría la gracia de Dios. Dios tuvo de él misericordia. Sería rescatado de la destrucción, lo libró de descender al sepulcro. Sería sanado, su carne será más tierna que la del niño. Vería su relación con Dios restaurada, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo. Se arrepentiría delante de los hombres, él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé. Y, en esto vemos que el argumento de Eliú es realmente solo el argumento de los tres amigos de Job, simplemente reafirmado y presentado con nueva energía. El mensaje es, Job, el problema es que eres pecador y le echas la culpa a Dios. Si le das gloria a Dios y te arrepientes, todo mejorará. 2.
Debe admitirse que la sustancia real de los argumentos de Eliú es muy poco diferente de la de los otros amigos de Job. Esencialmente, Eliú no dice nada que no hayamos escuchado antes. Mason. 3. El joven Eliú pensaba que sabía más o podía explicar mejor que Elifaz, Bildad y Zofar, pero realmente no podía. Eliú ya se ha unido a los amigos en su estimación de Job como arrogante. Nadie puede ver todavía una solución en la que se demuestre que tanto Job como Dios tienen razón. Andersen, 4. Adam Clarke vio en esta sección 6 formas en que Dios le habla a la humanidad. Sueños. Job 33 horas y 15 minutos. Visiones nocturnas. Job 33 horas y 15 minutos. Inspiraciones secretas. Job 33 horas y 16 minutos. Aflicciones. Job 33 horas y 19 minutos. Mensajeros. Job 33 horas y 23 minutos. A través de redención / expiación. Job 33 horas y 24 minutos. De orará a Dios. Job 33. 26-28 es una descripción maravillosa de una experiencia de conversión genuina. Muestra a alguien que se ha vuelto genuinamente a Dios y tiene una comunión real y gozosa con Dios. Eliú le dijo a Job que todo esto podría volver a ser suyo, si tan solo comenzara a escuchar a Dios. Y, aunque esta sección no podría aplicarse correctamente a Job y su situación, sigue siendo una descripción poderosa y hermosa de cómo Dios le habla al hombre y lo que Dios hace en la vida del hombre o la mujer convertidos. 2. Eliú pudo ver y describir. El hombre condenado y arrastrado hasta el sepulcro, Job 33 horas y 22 minutos. La necesidad del hombre de mediador, Job 33 horas y 23 minutos. La necesidad del hombre de un escogido, Job 33 horas y 23 minutos. La necesidad del hombre de ver la justicia de Dios, Job 33 horas y 23 minutos. Dios mostrando al hombre misericordia, Job 33 horas y 24 minutos. Dios llamando al hombre para librarlo del sepulcro, Job 33 horas y 24 minutos. Dios encontrando redención para el hombre, Job 33 horas y 24 minutos. Dios restaurando al hombre a su juventud, como si naciera de nuevo, Job 33 horas y 25 minutos. El corazón del hombre para orar a Dios una vez convertido, Job 33 horas y 26 minutos. El deleite de Dios en el hombre convertido, Job 33 horas y 26 minutos. La confesión del hombre y el arrepentimiento público, Job 33 horas y 27 minutos. El hombre redimido y ahora viendo y viviendo en luz, Job 33 horas y 28 minutos. 3. Observen que el texto dice, he encontrado un rescate. Este rescate es una invención de la sabiduría divina. No creo que jamás se le hubiera ocurrido a ninguna mente sino a la mente de Dios mismo salvar a los pecadores por el sacrificio sustitutivo de Cristo. La novedad más asombrosa bajo el cielo es la vieja historia de la cruz de Cristo. Spurgeon. 4. Dios, mirando a un pecador que se desliza hacia el infierno, dice, líbrelo de descender al sepulcro. He encontrado un rescate. El amor todopoderoso parece cantar con todas sus fuerzas, y rocas, colinas y valles son suficientes para no repetir el eco de la tensión. He encontrado un rescate. Este es el Eureka de Dios. Spurgeon. Eliú también exhibe un asombroso don para la profecía, y esta es una de las razones por las que no podemos descartarlo tan fácilmente como podemos descartar a los otros amigos de Job. Eliú tiene su lado ridículo, pero también alcanza y toca lo sublime. Mason. 3. 29-33. Eliú le ruega a Job que lo escuche. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Eliú quería que Job entendiera que Dios de hecho estaba siendo muy paciente con Job.
Job sentía que Dios estaba siendo duro y lo trataba como a un enemigo. Eliú quería que Job apreciara lo que él entendía que era la paciencia de Dios hacia Job. Ve, calla, y te enseñaré sabiduría. Quizás Job se movió para responderle al joven Eliú. Tal vez el anciano Job, que sufría, simplemente puso los ojos en blanco ante el hombre más joven. Cualquiera que haya sido la reacción de Job, Eliú sintió la necesidad de decirle a Job, calla, y sintió que tenía que asegurarle a Job que le enseñaría sabiduría, como si Job no pudiera juzgar por sí mismo si las palabras de Eliú eran sabias. Y parece que Eliú tenía en mente el arrepentimiento cuando le pidió a Job que hablara, o que escuchara y aprendiera sabiduría, Sneak. Como Job no estaba interesado en arrepentirse de la forma en que Eliú y sus amigos pensaban que debía hacerlo, Eliú continuaría. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.